Muy buenas, hoy os vengo a mostrar lo nuevo de Xtool, la serie Xtool Safety Pro, como son su nuevo purificador de aire AP2 y su nuevo ventilador en línea IF2. Dos productos ideales diseñados para hacer que nuestro trabajo de grabado láser sea más limpio y seguro. Tiene una apariencia moderna y se puede girar suavemente gracias a sus ruedas. El modo manual de la AP2 es compatible con todos los láseres de Xtool y el modo automático solo es compatible con la P2S, S1, M1 Ultra y F1 Ultra. El AP2 cuenta con 6 etapas de filtración, siendo la primera capa un filtro ciclón, que lo que hace es que atrapa las partículas de polvo más grandes antes de que lleguen al filtro, y además es lavable y reutilizable. Xtool asegura que obtenemos 10 veces más vida útil de los filtros en comparación con aquellos que son sin ciclón. Después tenemos un prefiltro, un filtro de eficiencia media, un filtro de carbón activo, una malla de carbón ultradensa, un filtro de alta eficiencia. Los purificadores que existen en el mercado tienden a tener menos capas de filtración, así que el AP2, gracias a sus 6 capas, está diseñado para manejar vapores desagradables como materiales como acrílicos, maderas o cuero. Además, Xtool publicó sus datos de rendimiento que muestran resultados impresionantes en la eliminación de polvo y olores. Para las personas sensibles a los olores, el AP2 elimina hasta el 98% de los COP y aproximadamente el 97,9% de los olores generales. Un gran avance en la extracción de humos. En el frente tiene una cubierta magnética extraíble que se coloca y se quita fácilmente. Los filtros se deslizan fácilmente hacia adentro y hacia afuera gracias a sus cintas etiquetadas. La caja viene con todo lo que necesitas para conectarlo a un grabador láser Xtool, con múltiples opciones para compatibilidad con diferentes máquinas. Una vez encendido, podremos navegar por sus diferentes niveles de flujo de aire, de 1 a 4. Los primeros trabajos los realizaré con la S1, así que para ello le conectaré el dispositivo Bluetooth para que se enlace automáticamente con la AP2. Solo nos queda conectar el tubo extractor de humos al purificador AP2 y como podéis observar, la luz de sincronizado ya se ha encendido. Ahora, dentro de espacio creativo de Xtool hacemos clic en dispositivo e iremos a la información de accesorios. Aquí es donde podremos ver todas las cosas buenas. Podemos configurar el nivel de flujo del aire de 1 a 4 o mantenerlo configurado en auto, como lo tengo. Auto escalará automáticamente el nivel de flujo de aire dependiendo sobre lo que estés trabajando. Más abajo veremos el porcentaje de vida restante en cada uno de nuestros filtros. Una característica sorprendente, ya que sabremos cuándo es el momento de reemplazar específicamente cada uno de nuestros filtros. Para ponerlo a prueba voy a realizar cortes en madera para crear un organizador de pinturas para maquetas. Os estaré intercalando las vistas del interior y del exterior para que podáis apreciar que no hay nada de humo. Como podéis ver, los cortes salen limpios y precisos. Para la gente que no conoce la Xtool S1, os voy a estar dejando en la parte superior un enlace a uno de mis vídeos de la S1, ya que es una maravilla y ya que cuando tengo que hacer trabajos en madera es un placer hacerlo con esta máquina.
En este punto desactivé el purificador para generar humo dentro de la cabina de la S1 y al rato lo volví a encender para que veáis en tiempo real lo que tardó en expulsar todo el humo del gabinete de la S1. También voy a realizar cortes y grabado en acrílico negro, ya que este material desprende un olor muy fuerte y quiero ver el comportamiento del purificador. Y no podría ser de otra manera, no ha habido ni olores ni humos. Ahora vamos a probar el ventilador en línea de alto flujo de Xtool Safety Pro i-F2, con dos aspas duales que giran a 14.000 revoluciones por minuto y un 300% más de potencia de succión que un ventilador en línea típico. Es 6 veces más pequeño que los ventiladores tradicionales, pero ofrece un rendimiento increíble. Este dispositivo lo voy a probar con la F1 de Xtool. Lo único que tendremos que hacer es intercambiar el adaptador del tubo extractor y colocar el adaptador que nos incluye el paquete del i-F2. Una vez realizado el cambio, solo deberemos seguir las instrucciones que nos manda el fabricante. Por último, pasaremos el tubo a través del hueco de la ventana. Al igual que el AP2, el dispositivo Bluetooth solamente es compatible con los modelos S1, F1 Ultra, M1 Ultra y IP2S. Una vez realizadas todas las comprobaciones, estaremos realizando pruebas con diferentes tipos de materiales, como corcho, madera, grabado y corte en acrílico, que generan mucho humo y olor, y así poder ver el comportamiento óptimo del ventilador. Si os estáis preguntando qué tal funciona la Xtool F1, os estaré dejando un enlace en la parte superior donde os muestro el unboxing y algunos trabajos que he realizado con ella. Ahora, si te estás preguntando si deberías considerar elegir la serie Xtool Safety Pro para tus grabadores láser,
Si quieres mantener tu espacio de trabajo limpio y libre de humos y de partículas, el Safety Pro AP2 y el ventilador en línea IF2 son una de las mejores opciones que hay ahora mismo en el mercado. Sobre todo el AP2, gracias a sus 6 capas de filtración con su filtro ciclón, lavable con el que te ahorras dinero, y el IF2 es compacto y potente y funciona de maravilla. Te dejaré los enlaces en la descripción del vídeo por si deseas más información o adquirirlos. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al me gusta y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.